bendiga. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Génesis 1:1. Dice así la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hacer una oración, hermanas. Bendito sea el Señor. Una oración. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy, Señor, en esta tarde que me permite reunirme de nuevo, Señor amado, con tu pueblo, Señor, con tus hijas, Señor, para tu gloria, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por tu bendición, Señor. Tú háblanos, enséñanos, guíanos, llénanos de tu bendición, Señor amado, de todas tus bendiciones, Padre eterno, para tu gloria. Gracias, Señor amado, por tus obras, Señor, que moviste en las peticiones que pusimos delante de ti, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Gracias, bendito Dios. O sea, para tu gloria, guíanos conforme a tu corazón, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Se haga tu voluntad, Señor amado, solamente para tu gloria, Señor, y seamos bendecidos conforme a tu corazón, Señor amado. Toma, aleluya, bendito Dios, aleluya, el control de este servicio para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria todo sea. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermanas, vamos a tener un estudio chiquitito. Un estudio chiquitito vamos a tener en esta tarde, primeramente Dios. Aquí en el agua que tengo aquí, pues les comentaba, ¿verdad? Antes de empezar, que dice Elohim, pero como se pronuncia es Elohim, porque está en hebreo. Esta palabra Elohim, hermanas, quiere decir Dios. Por eso, aquí cuando leemos la palabra de Dios, por eso leemos este versículo, para hablarles de que es lo mismo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra hebrea, Elohim, hermanas, es la que aparece en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra en griega para referirse a la palabra Dios. Y en el Antiguo Testamento hay otra palabra, que es una palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento es hebreo, para referirse a Dios. Y la palabra hebrea para referirse a Dios es esta palabra la que se utiliza para referirse a Dios. Cuando uno lee la Biblia, Dios en el Antiguo Testamento es esa palabra, es Elohim. Es Elohim, bendito sea el Señor. Vamos a estar estudiando, hermanas, respecto a esta palabra, porque, miren, primeramente, hermanas, voy a decir esto. Ustedes a lo mejor no han visto, ¿verdad? Pero ahorita en este tiempo hay una enseñanza que se utiliza esta palabra hebrea que es Elohim, para con esta palabra enseñar que Jesús no es Dios. Entonces, para ustedes a lo mejor no lo han visto y se dicen, pues a lo mejor ni Elohim la había visto, sí la había visto, ¿verdad? Ya digo que ya la había escuchado, visto algunos, ¿verdad? Porque pues a veces sale, a lo mejor en un disco de alabanzas, Elohim o algo, no sé, ¿verdad? O algún hermano que tiene algún video que está editado Elohim o algo, ¿no? Pues Elohim significa Dios, pero esta palabra, de hecho quiere decir dioses en hebreo, dice dioses. Lo que pasa es que cuando le dice a Dios, en hebreo le dicen dioses, a Dios, dioses, así. Por eso hasta unos dicen que dice la palabra Elohim, que está diciendo unos que es la Trinidad, dicen algunos así, porque le dice a Dios, no le dice Dios, le dice dioses, como que son muchos. Entonces, entonces, hermanas, esta palabra es usada en el tiempo, en este tiempo moderno para enseñar que Jesús no es Dios, con esa misma palabra. En el antiguo tiempo también, en el tiempo antiguo, o sea, hace mucho tiempo, no me refiero al Antiguo Testamento, sino hace muchos años, o sea, siglos atrás, se enseñaba también muchos que Jesús no era Dios. Ya sabían que Jesús era Dios, y había enseñanzas que enseñaban que Jesús no era Dios. Siempre ha habido enseñanzas que Jesús no era Dios. Por eso, como los hijos de Jehová que creen que Jesús no es Dios, esa gente cree que Jesús no es Dios, como le he dicho a ustedes a veces. Muchos creen, o sea, en ese lugar de reunión, la gente cree que Jesús no es Dios, pero no a veces porque, o sea, no a veces, sino que la gente no es porque, ¿sabes qué? Queremos creer en el error y somos malos y así. Al contrario, es gente que quiere agradar a Dios y gente que a veces es muy entregada a lo que ellos pueden entender de la Biblia y tratan de hacer las cosas que ellos leen y que entienden. Y quieren agradar a Dios. Lo que pasa es que ellos les enseñan que Jesús no es Dios, y ellos por eso como creen eso, por eso enseñan que ellos creen que Jesús no es Dios, pero no porque digan, estamos creyendo en el error o en el engaño, sino ellos creen más bien que cuando son católicos y se hacen testigos de Jehová, ellos creen que Dios les revela la verdad de que Jesús no es Dios y que ellos estaban en un error creyendo que Jesús era Dios. Entonces, hay fuentes ahorita, hermanas, o sea, aquí entonces podemos topar a lo mejor en la calle, uno puede ver en internet videos, yo he visto videos y enseñan con esta palabra que Jesús no es Dios. Entonces vamos a estar estudiando esta palabra para que usted vea. Yo sé que con ustedes no hay problema que crean
que crean una cosa diferente, que crean que Jesús no es Dios. Para ustedes no hay problema eso, ustedes saben que Jesús es Dios. Pero de todos modos es bueno saber cómo se enseña con esta palabra a algunos que Jesús no es Dios, y cómo poder ver nosotros aún también con esta palabra también que Jesús sí es Dios. Porque nosotros nada más, hermanas, tenemos que ir recibiendo mensajes que nos ayudan a motivar, como de fe, como de sanidad, como de victoria y de fortaleza, sino que también tenemos que ir conociendo más de Dios. Es como que yo me quiero decir, estoy siempre bien fervoroso, ay sí, el Señor está conmigo, tengo mucha fe, bien fervoroso y busco a Dios, pero no conozco casi nada, nomás sé que Dios es bueno, que Cristo me salvó y que va a venir por mí, y no conozco nada casi de la palabra de Dios. Ese no es el plan de Dios. La Biblia enseña que tenemos que ir conociendo cada vez más y más y más de Dios. Siempre hasta que Cristo nos lleve, así va a ser, y nunca vamos a terminar de conocer. Pero mientras estamos aquí, lo tenemos que estar haciendo. Pues. Entonces tenemos que conocer más a nuestro Dios. Y cuando vienen los errores, también nosotros, hermanos, ya conocemos las respuestas también. Y sabemos por qué enseñan el error, y sabemos la respuesta también que contraataca ese error también. ¿Quién te enseña esto? Enseña con esta palabra que quiere decir dioses en hebreo. Enseñan que Jesús no es Dios, pero a veces lo hacen no por maldad, a veces lo hacen también por ignorancia, porque así se los enseñó otro, o así entendieron ellos y ya lo enseñan así. Entonces nosotros vamos a ver poco a poco, vamos a ir viendo esto. Es un estudio corto, sencillo, pero es claro y es hermanas, es algo certero. Vamos a verlo, hermanas, perdón, en el amor del Señor. Entonces ya vimos esta porción de la palabra de Dios. Miren, acompáñenme por favor, vamos a Éxodo capítulo número 4. Éxodo 4, versículo 14, y vamos a leer ahí la palabra de Dios del 14, vamos a leer hasta el 16. Éxodo 14 al 16. Perdón, Éxodo 4, 14, ¿verdad? Les dije. Al 16, sí. Amén, sí. Ok. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Le pregunta Dios eso a Moisés y le dice: y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se regocijará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca, con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Amén. Entonces, hermanas, aquí vamos ya entrando, vamos entrando poco a poco. Vamos a ir primeramente viendo, hermanas, ¿por qué? Vamos a ir viendo poquitos versículos, no mucho, es poquito lo que vamos a ver de todo, y poquito vamos a ver del primer punto. Vamos a ver, primeramente, ya vimos que esta palabra es que dice dioses, y vamos a ver cómo esta palabra se utiliza a veces para los hombres, no para Dios. Y es de ahí donde ellos se agarran para decir que cuando se le pone a Jesús, Jesús no es Dios, es un hombre. Es un hombre pues normal, un hombre de Dios pues, pero un hombre. Nada más un hombre. Entonces, aquí en esta parte de la palabra de Dios, hermanas, cuando usted lee que Moisés iba a ser Dios para Aarón, cuando dice sí que iba a ser Dios para Aarón, ahí lo que dice en hebreo, dice que Moisés iba a ser Elohim. Moisés iba a ser Elohim, iba a ser dioses para Aarón. Entonces, ahí se está viendo que la palabra dioses se le está aplicando a un hombre, se le está aplicando a Moisés. Se le está aplicando a Moisés, y sí se le está aplicando a Moisés, pero se le aplica a Moisés no porque Moisés sea Dios, ¿verdad? Se le aplica a Moisés la palabra Dios porque Moisés está teniendo una función que nada más Dios tiene. ¿Qué función de Dios tiene? Dios da el mensaje a su siervo, y su siervo da el mensaje al pueblo de Dios. Dios le iba a dar el mensaje a Moisés, y Moisés se lo iba a dar no al pueblo, a Aarón. Y Aarón iba a hacer lo que hace el hombre de Dios, que se lo da al pueblo de Dios. Y como Moisés iba a estar en el lugar que está Dios, que se lo da al hombre de Dios, y él se lo da al pueblo, pues eso dice que iba a ser el Dios para él. Pero no porque iba a ser realmente Dios,
sino no por eso que iba a ser un Dios realmente, sino porque iba a tener la función que tiene Dios, que dé el mensaje al hombre de Dios, para que él dé el mensaje al pueblo de Dios. Pero como todo el mundo sabe y todo el mundo sabemos de que Moisés no es Dios y se le dice de tomos que es dioses, entonces dicen las personas, ven, entonces esta palabra se usa para los hombres, ¿verdad? Y si se usa para los hombres, es verdad, sí se usa para los hombres, sí es cierto, pero también se usa para Dios, porque cuando vimos en Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esta palabra que sale ahí es esta palabra también. Esta palabra se usa para Dios y se usa también para los hombres. Entonces, esas son las dos cosas. Y vamos a seguir viendo en la palabra de Dios. Y me acompañamos a ver otro texto de la palabra de Dios. Vamos a ver Salmos. Gloria a Dios. Vamos a ver Salmos 82. Salmos 82. Salmos 82 y vamos a ver el versículo número 6. Salmos 82, versículo número 6. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice así. Dice, yo dije, esto es lo que dijo Dios. Ustedes, dice vosotros, sois, o sea, ustedes son, ¿qué son? Dioses. Está diciendo Dios a los hombres que son dioses. Dice Dios que Él fue el que dijo que los hombres son dioses. Y fíjense lo que dice. Y todos ustedes, dice, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Aquí está diciendo la Biblia que esos hombres son dioses y son hijos también del Altísimo. Pero fíjese que tan así la Biblia lo dice, que son dioses, que hasta Dios dice, yo dije. O sea, que Él fue el que dijo. O sea, no es una ocurrencia. De hecho, cuando se le dice Dios a Moisés, no es un hombre el que le dice Dios a Moisés. El que le dice Dios a Moisés es Dios mismo, le dice a Moisés, tú vas a ser Dios para él, para Aarón. Entonces tú vas a ser en lugar de Dios, dice, para Aarón. Entonces, aquí se ve que Dios le está hablando, está diciendo dioses a unos hombres que eran gobernantes y jueces del pueblo de Israel. Esta porción, de hermanas, es una porción dirigida a los gobernantes y jueces del pueblo de Israel. Y a los gobernantes y jueces del pueblo de Israel, Dios les dice que Él es todo, no alguien más, sino que Él. Dios mismo es el que les dice, yo les digo, yo dije que ustedes son dioses. Y Dios, ¿por qué les dice dioses a ellos? Les dice que son Elohims. Ustedes son Elohims, todos ustedes son puros Elohims, todos ustedes. Y es la misma palabra que dice, que aparece de que Dios creó los cielos y la tierra, la misma palabra, es la misma palabra. ¿Por qué le dice que son dioses? Igual que a Moisés, que le dijo que era Dios, también Dios fue el que le dijo a Moisés que él era Dios. ¿Por qué? Porque está pasando lo mismo, igual como con Moisés, que ellos están haciendo la obra de Dios, o sea, a Dios haciendo su obra a través de ellos, porque se acuerda que dice la Biblia en Romanos, en capítulo número 13, que los gobernantes son servidores de Dios, ¿verdad? Entonces, los gobernantes del pueblo de Israel, ellos eran servidores de Dios, y como servían a Dios para llevar, hermanas, el orden del pueblo de Israel, entonces por eso, como servían así, estaban sirviéndole a Dios, y como era una forma por la cual Dios obraba, Dios les dice que son dioses, pero no porque sean dioses, sino porque su obra tiene que ver con las mismas obras de Dios, pues. Por eso Moisés también, que él daba el mensaje a Aarón, como Dios le da el mensaje a los hombres, Dios para que lo den al pueblo, y como Moisés era el que lo daba a Aarón, por eso le dice, tú eres Dios, tú serás Dios para él, tú serás para él como Dios. Entonces, como estas partes, y hermanas, usted puede ver con claridad aquí, en esas dos partes de la Biblia que hemos visto, que Dios mismo es el que le dice a los hombres dioses. Le dice allá Dios a Moisés, y aquí a varios hombres, le dice que son dioses. Entonces, si usted se fija, sí se usa la palabra dioses o Dios en hebreo para los hombres, ¿verdad? Se usa para los hombres. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, hermanas, si me acompañan, por favor. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Evangelio de Juan, capítulo número 10. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34. Juan 10, 34.
Dice la palabra de Dios, Juan 10:34, lo voy a leer hasta el 35, después voy a leer el 36. Dice el 34, dice, Jesús les respondió, Jesús les hace una pregunta, porque está haciendo interrogación, ¿no está escrito en vuestra ley? Fíjese, pero Jesús les hace una pregunta, ¿no está escrito en la ley de ustedes? Y les va a decir lo que está escrito Jesús. Dice, yo dije, dioses sois. Jesús está diciéndole aquí, hermanos, que en la ley judía estaba escrito, le está preguntando, ¿no está escrito, dioses sois? Jesús ahí lo que está haciendo, hermanas, aparte de preguntarles que si estaba escrito eso, Jesús lo que está haciendo es, Él está confirmando de que sí, la ley de Dios dice que son dioses. Jesús no está en contra con que esta palabra se utilice para los hombres, en el Antiguo Testamento, que se utilice para los gobernantes. Esta parte que está hablando Jesucristo aquí, es la parte de Salmos que leímos. Él está hablando de esa cita bíblica. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo, dice, versículo 35, dice Jesús, si llamó dioses, o sea, si Dios llamó dioses, la Escritura llamó Dios, la Escritura sí llamó dioses, ¿a quiénes dice? A aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ahí me tengo. Fíjese lo que dice aquí. Jesús dice, si la Escritura llamó dioses a los que les vino la palabra de Dios. O sea, Jesús está diciendo ahí que a los gobernantes del Antiguo Testamento, como ellos conocieron la palabra de Dios, a ellos la Biblia les decía dioses. Y Jesús no está peleado con eso. Jesús sí está afirmando que esta palabra sí es para hombres también. Jesús al contrario está enseñando que sí se les podía usar esa palabra de Elohim o de dioses a ellos. Y dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Está diciendo Jesucristo ahí, y que si dice así, así es como dice. O sea, no es un error que la Biblia diga así, sino Él está confirmando de que realmente así es, que Dios le dijo que dioses son esos hombres, y Dios les dijo Elohim en hebreo. Entonces, si usted ve, Jesucristo mismo está enseñando, Jesús está enseñando lo que Dios enseñó con Moisés, y lo que Dios enseñó en Salmos. Y ahí de hecho aquí Jesús aquí en esta parte, en estos versículos, Él está hablando de la porción de Salmos. Y las tres partes Dios está diciendo que los hombres son Elohim, son dioses. Fíjense, y dice que la Escritura no puede ser quebrantada. Y son hombres. Y Jesús está enseñando que son hombres. Y la Biblia usted vio que eran hombres también. Todas las tres partes son hombres. Y fíjense lo que dice el versículo siguiente. Dice así. Dice el versículo 36. Dice así. Aquí pregunta Jesucristo en 36. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿Quién vino al mundo por el Padre? De Jesús. Jesús está hablando de Él. Dice, les pregunta, al que el Padre santificó, que es Jesús, y envió al mundo, que es Jesús, dice ustedes dicen, vosotros decís, que ustedes dicen de Él, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, es que ellos estaban molestos porque Jesús dijo que era Hijo de Dios, y decían que Jesús había dicho una blasfemia porque dijo que era Hijo de Dios. Y Jesús les dice, miren, si ustedes dicen que yo blasfemo porque dije que soy Hijo de Dios, imagínense si la Biblia dice todavía más fuerte. Ahí le dice que a los que les llegó la Escritura, que ellos son hombres comunes, ¿verdad? Porque dice, yo soy Jesús era el que Dios santificó, el que Dios envió al mundo, el Salvador. Si yo dije soy Hijo de Dios, ni dije que era Dios, dije que soy Hijo de Dios, que Jesús sí es Dios, pero dice, yo dije soy Hijo de Dios. Que al decir que es Hijo de Dios, está diciendo directamente que es Dios, pero no está usando la palabra soy Dios. Pero dice, yo dije soy Hijo de Dios, y ustedes dicen que blasfemo por eso. Imagínense, en el Antiguo Testamento enseña, y así es porque la Escritura no puede ser quebrantada, que los que recibieron la palabra de Dios, no que vinieron del cielo, sino que hombres pecadores que recibieron la palabra de Dios, del pueblo de Israel, que eran gobernantes, ellos son dioses, Dios les dijo dioses, y la palabra no puede ser quebrantada, así es. Ahora yo, que soy el que descendió del cielo y el Padre santificó, yo porque no dije que soy Dios, sino que dije que soy Hijo de Dios, dicen que estoy blasfemando. Ahí Jesús está enseñando, hermanas, nuevamente, de eso está enseñando, de que sí en realidad, la Biblia le dice dioses
a los hombres, pues todavía. Enseña más cosas, pero lleva también la misma secuencia también de la enseñanza en ese aspecto. Entonces, podemos ver, hermanas, que entonces sí es esa palabra usada para los hombres. Y también, mire, les voy a decir una cosa, a veces he sentido el anhelo de compartirles el estudio del nombre Jesús. Porque ya hace años que tengo ese anhelo, creo, hace un año, no sé más, no sé. Es que el nombre Jesús en internet lo enseñan bien y a veces dicen que el nombre Jesús quiere decir creo que cerdo, quiere decir otras cosas y que no quiere decir nada pues de lo de Dios. Entonces a veces he querido enseñarlo. Yo sé que a lo mejor ustedes no han visto esos mensajes, pero como se están grabando y otras personas de otras partes lo vean, y ustedes y aparte ustedes conozcan más de la palabra también como hijas de Dios, y cuando lleguen a ver un mensaje así en la tele o algo, ustedes saben, no, yo miré un mensaje que era de esta forma. Y si no se acuerdan, van al internet, meten al canal de la iglesia y buscan el video y ahí está el mensaje que se dio y ustedes ven la información. No es así porque así es de esta forma, ¿verdad? Y así uno ve. Ahora vamos a ver otra parte de la Biblia, hermanas. Vamos a ver otra parte de la Biblia. Acompáñenme a Salmos de nuevo, pero ahora 45. Salmos 45. Gloria a Dios. Salmos 45, versículo 6. Salmos 45, versículos 6 y 7. Vamos a leer. Vamos a leer esta porción y le voy a preguntar a usted de quién está hablando ahí, a ver si usted sabe. Todas van a saber, ¿verdad? Mire, voy a leer la palabra de Dios, dice así, Salmos 45, versículos 6 y 7. Dice así, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Estos versículos, ¿de quién están hablando, hermanas? De Jesús. De Jesús. Ajá. ¿De quién está hablando aquí, hermanas? ¿Sí de Jesús o no de Jesús? Sí. Sí, de Jesús. ¿Sí se les hace que es de Jesús? Sí, ¿es de Jesús? Ok, de Jesús. Ok, este versículo es de Jesús. Entonces, les voy a decir una cosa. Todo lo que estudiamos, nosotros lo usa la gente como base para decir que esta palabra se usa para hombres a veces, que sí es cierto, es verdad. Pero voy a decir una cosa, cae uno el error a veces por ignorancia, y cuando uno cae el error, hermanas, uno cae el error por uno agarra una verdad y uno sin querer mete errores y uno mete una verdad con errores y se hace una falsa enseñanza. Y el diablo cuando engaña a personas, o cuando el diablo entra con sus engaños, así es, el diablo toma una verdad y una mentira y hace un engaño. Como en la palabra de Dios, cuando usted ve que el diablo quería cuando las tentaciones que hizo, como con Jesús, Sí. que usó la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, échate, ¿verdad? Porque a sus ángeles mandará, y está citando la palabra de Dios, que es un salmo. Entonces, el diablo usa una verdad y mete cosas para crear un engaño, pues, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando se enseña que Jesús no es Dios, hermanas, algunas personas que dicen que Jesús no es Dios, que creen que Jesús no es Dios, una de sus bases bíblicas fuertes para poder enseñar que Jesús no es Dios y hacer que la gente deje de creer, sea cristiana, sea católica, sea lo que sea, que deje de creer que Jesús es Dios, una de las bases que ellos toman es enseñar lo que vimos de este nombre. Las porciones bíblicas que usted vio conmigo, ellos las agarran, son bases bíblicas de ellos, para enseñar eso, que sí es verdad, sí se usa para hombres, Dios la usa para hombres. Y de esa manera, ellos después, les voy a decir una cosa, tal vez a usted se le hace como muy normal, pero esta parte de la Biblia que ahorita leímos, esta parte aquí, cuando ya enseñan lo demás, van aquí, a esta parte. Y esta parte de la Biblia es la que ellos usan para decir que Jesús no es Dios, aquí ya, donde estamos ahorita. Al enseñar todo lo que vimos, ya van aquí a esta parte, y ya dicen aquí, Jesús no es Dios. Y la gente como no tiene conocimiento bien, y a veces los engañan, los hacen dudar, y la gente que no es cristiana al rato ya anda creyendo que Jesús no es Dios. Y creen que ya tuvieron la revelación del cielo de la verdad, y que ahora sí, creen que realmente sí, Jesús no es Dios.
Y la gente enseña eso a veces por ignorancia, y la gente por ignorancia también cae en ese error también. Fíjese, esta porción lo que dice, habla de Jesús como dijeron ustedes dos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, dice así, dice, el versículo empieza, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Fíjense, está hablando de ese que le dice Dios. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Sigue hablando de él. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Sigue hablando del mismo que le dijo Dios. Dice, por lo tanto le pasó esto le va a pasar, le pasó, al que le dijo Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y se sabe que al que lo ungió Dios, y que le dijo Dios aquí, se sabe que es Jesús. Y se sabe que el que lo ungió es el Padre. Porque está bien fácil de entender eso, está bien claro. Entonces, ellos dicen, pero como Jesús no es Dios, y como ellos no creen que Jesús es Dios, dicen, bueno, lo que pasa ahí es esto. ¿Ves que esta palabra se utiliza Elohim para Dios y para los hombres? Sí. Es que en Génesis se utilizaba para Dios en capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y los demás se usaba para hombres. Entonces, aquí cuando usted lee, hermanas, este salmo en hebreo, no dice Dios, dice Elohim. Dice de primero que es un Elohim y que un Elohim ungió a otro Elohim. No dice Dios, dice Elohim, es nada más. Habla de Elohim, pues de los dos. Entonces dicen ellos, cuando tú ves aquí que es Jesús y que lo ungió Dios, que lo ungió Elohim, el otro Elohim, no es que ese Jesús es Dios, sino que es un hombre nomás. Es un hombre normal, es un Elohim que es hombre normal, y el segundo Elohim que sale, que es el que lo ungió, ese sí es Dios, ese es Jehová. Entonces agarran esa porción, hermanas, y ya la gente empieza a dejar de creer que Jesús es Dios, y piensa que ya tuvo una revelación de Dios. Tuvo una revelación de Dios hasta el punto de llegar de que esta palabra sí es para hombres, esa es una revelación de Dios, porque eso no lo sabe a veces la gente. Es una relación nueva que tuvo, que es para hombres y para Dios, para los dos es. Pero ya cuando dicen aquí que hasta aquí ya se le aplica a Jesús, pero como se aplica para hombres y que Jesús es un hombre nomás y que no es Dios, ahí ya se acaba la relación de Dios y ahí empieza el engaño del enemigo o del hombre y empieza el error. Y le digo cómo uno puede darse cuenta que Jesús, que no se enseña aquí que Jesús es hombre, sino que es Dios, que le dice Elohim, una palabra que se puede usar para hombres y para Dios. ¿Cómo uno se puede darse cuenta de que sí se enseña esa palabra, pero con el sentido de que Jesús es Dios? En esta manera, fíjese cómo, si usted le hace caso a lo que la Biblia está narrando, fíjese cómo narra la Biblia, fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice desde el primer Elohim, dice así, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. ¿Quién es el que tiene el trono eterno? Que es eterno y que es para siempre. ¿Quién tiene el trono eterno y para siempre? Dios. No lo tiene el diablo, no lo tiene nadie. El trono eterno es el trono de Dios, ¿verdad? Es el trono de Dios. También el trono del Padre, ¿verdad? Como dijo también el trono del Padre. El trono eterno es el trono eterno, es el trono de Dios. Dios no le puede decir a un hombre común y corriente, o a un gran profeta, que Jesús fue profeta, o a un gran sacerdote, que Jesús es sacerdote. No le puede decir a un sacerdote normal del Antiguo Testamento, o a un profeta del Antiguo Testamento, o a un apóstol, o a un hermano que Dios lo hizo mucho. No le puede decir a una hermana, tu trono es eterno y para siempre. Tú tienes el trono eterno, porque eso es una blasfemia. Eso de hecho es una blasfemia, es un pecado grave ante Dios. Al hacer eso ya caeríamos en idolatría y hermanos, caeríamos en blasfemia, caeríamos estuviéramos haciendo cosas, ya estuviéramos pecando con nuestro labio, pecando en nuestro corazón, y ya no estuviera nuestro corazón en Dios. Entonces, y que estuviéramos adorando a hombres como si fueran dioses, ¿verdad? Entonces ya quedamos en un pecado. Cuando le dice esta palabra, la usa para hombres. Esta palabra no es que sean dioses, como ya lo expliqué, sino que les dice dioses porque hacen cosas que tienen que ver con Dios, pero no son hombres. De hecho, en Salmos, cuando cuando dice Salmos, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, no les leí el versículo siguiente. Si quieren, se lo doy para que lo lea después, acabando el servicio. Dice el versículo siguiente, dice, pero todos pereceréis como hombres, dice. O sea, les dice, ustedes todos son Elohines. Le dice, pero todos se van a morir como hombres porque son hombres. Porque en realidad no son dioses, pues. Entonces, porque Dios es Dios nada más. Entonces, aquí habla, dicen ellos, a veces, pero cuando habla de Jesús,
de este que es el Dios, del versículo que empieza a hablar del versículo 6 en él, que empieza a hablar de él, el versículo 6, dice la gente que cree que Jesús no es Dios. Dice, ya ves que dice Dios, pues es Elohim y se utiliza para hombre. Entonces, aquí se enseña que Jesús, entonces, que es un hombre, pues nada más porque se usa para hombre esta palabra Elohim. Pero no, porque dice aquí que es Elohim, es el Dios, pero del trono eterno. Entonces, el único que tiene el trono eterno y para siempre es Dios. Entonces, si usted se fija bien lo que la Biblia está diciendo, lo que está haciendo la Biblia es esto. Esta palabra se utiliza, hermanas, para personas que hacen funciones de Dios, que representan de esa forma a Dios. Y se utiliza para Dios también, para Dios mismo. Y a Jesús cuando se le aplica, no se le aplica porque hace funciones de Dios. Se le aplica aquí porque Él es Dios. Amén. Le dice Elohim, no porque hace funciones de Dios, sino porque Él es el Elohim, el Dios del trono eterno. Le dice así la Biblia. O sea, se le aplica porque Él sí es esto de verdad. Amén. No porque hace funciones que de Él, sino porque es Él, en realidad, como en Génesis 1:1, no se le aplica la palabra a Dios porque hace funciones de Dios, sino porque es Dios. Sí. Hacia Jesús se le dice que es Elohim porque es el Dios del trono eterno, o sea, Jesucristo es Dios. Amén. Y le dice la palabra de Dios, dice, has amado la justicia. Bueno, dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es el versículo 6 adelantado. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, lo ungió Elohim, el Elohim de él. Porque los dos son Elohim. Dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjese, solamente hay un Dios verdadero. Pero son tres personas de la Trinidad y un Dios verdadero. Hasta aquí en el Antiguo Testamento enseña la Trinidad. Porque en el Antiguo Testamento enseña que hay un solo Dios verdadero, nada más hay un solo Dios. Pero aquí está hablando que el Elohim del trono eterno, que es Dios, lo está ungiendo otro, que es Elohim de él. Sí. Porque él aborreció la maldad, que Jesús aborreció la maldad y amó la justicia. Por eso lo ungió Dios con óleo de alegría, más que a sus compañeros. Está hablando de Jesús, y el que dice que es del trono eterno, fíjese que no está diciendo el que es Dios de él. El que dice que es el Dios eterno es el que es ungido. Amén. O sea, que le dice, a que le pone el trono eterno es a que es Jesús. Y a los dos los pone como que son Elohim los dos. Ahí se muestra la Trinidad, que está el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios. Es un solo Dios, pero los dos son Dios. Aquí mismo enseñan la Trinidad, fíjese. Y también los que enseñan eso, que Jesús no es Dios y no hay Trinidad. Y usan esta porción de hermanas para decir que Jesús no es Dios, con esta palabra Elohim. Y no, lo que enseña la palabra es que con esta palabra Elohim se enseña que Jesús es Dios y que no es una forma de una acción. No se le pone a Jesús porque está tomando una acción que tenga que ver con Dios, sino porque Él es el Dios eterno, el del trono eterno. Y se muestra aparte lo que ellos contradicen con esa porción, pueden usarla para contradecir según ellos, pero no es así. Se enseña aquí con esta porción de que realmente hay Trinidad, porque es el Dios eterno y está el otro Dios que es Dios de Él mismo, y los dos son Dios. Entonces la Trinidad, que es un solo Dios, pero todas las tres personas, cada uno es Dios. Bendito sea el Señor, hermanas. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver otra porción de la Biblia, si me acompaña Hebreos. Vamos a ver Hebreos, capítulo número 1. Hebreos, capítulo 1 de Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos 1, versículo, vamos a ver el 8 y el 9. Hebreos 1, 8 y 9. Hebreos 1, está atrás de Santiago. Hebreos 1, 8 y 9. Hebreos 1, capítulo 1, y versículo 8, y el versículo 9. Hebreos 1, capítulo, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios. Amén. Dice así, versículo 8 dice, más del Hijo dice, aquí esta parte va a hablar del salmo que leímos ahorita, de que Jesús es el Dios del trono eterno, y que lo ungió su Dios, que es el Padre.
Entonces, aquí habla de esa porción, de ese salmo. Y fíjese, y aquí inicia diciendo, más del Hijo dice. O sea que aquí hasta dice que es del Hijo del que habla. Con más claridad, porque aquí dice que hasta del Hijo lo dice. Más todavía que en el Antiguo Testamento, porque allá no dice del Hijo dice, pues se entiende que es del Hijo. Pero aquí hasta dice que es del Hijo, lo que dice el Antiguo Testamento. Dice, más del Hijo dice. ¿Qué dice del Hijo la Biblia? Lo que ahorita vimos. Tu trono, oh Dios, es tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cuando dice del siglo es por los siglos de los siglos. Quiere decir que el trono del Hijo, porque dice que del Hijo dice eso, dice que el trono del Hijo, que es Dios, ese trono de ese Hijo que es Dios, que es eterno. Entonces está diciendo que el Hijo, que es Dios, tiene el trono eterno, o sea que es el Dios, es el Dios del trono eterno, pues. Es el Dios eterno, pues, Jesucristo. Y usan esta porción, digo, del Antiguo Testamento, pensar que Jesús no es Dios. Torciendo, pues, cuando agarran con la palabra. Pero aquí es cuando se aplica la palabra, no es en forma como hombre, es en forma de lo que es realmente, que es Dios. Como usted ve que lo usa, de que es Dios. Dice, sí, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, o sea, que es eterno su trono. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino, como dice el Salmos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Fíjese, el Dios del trono eterno, que es el Dios todopoderoso, tiene un Dios, la Trinidad. Aunque hay un solo Dios, pero son varias personas, ya ven, se ve que el Hijo y el Padre, la Trinidad, y son de los dos. Aunque es un solo Dios, son diferentes personas. Dice, con honor y alegría más que a tus compañeros. Entonces, hermanas, ahí dejamos la Biblia ahorita. Ahora vamos a buscar ya versículos, hacemos dejar la Biblia ya. Es el último versículo que vamos a ver. Lo que uno puede ver, hermanas, de que Jesucristo es, primeramente, de que esta palabra, dioses en hebreo, Elohim, se utiliza para, primeramente, casi siempre donde va a salir, siempre se usa para Dios. Pero, en ocasiones, muy pocas ocasiones, se utiliza para hombres. Y Dios mismo la usa para hombres, esta palabra dioses. Pero cuando la usa para hombres, son para hombres que hacen funciones del Dios verdadero, pero no que sean Dios ellos en realidad. Pero cuando se utiliza para Jesús, no es como algunas personas por ignorancia a veces la usan, que se usa para Jesús con el sentido de que Jesús es un hombre, no es porque hace funciones como hombre de Dios, se le pone, y que es un hombre normal, sino que cuando a Jesús se le pone la palabra Elohim, dioses, se le aplica en el sentido de que Él es el Dios del trono eterno, que Él es el Dios verdadero. Entonces, hermanas, Jesucristo es el Dios verdadero, y para Él esta palabra no es algo que, porque haga alguna obra, una obra divina que Dios le mandó a hacer, sino porque Él realmente es el Dios eterno. Y sí, claro que vino a hacer la obra de su Padre, pero es el Dios eterno, y describe a Jesús lo que Él es en realidad. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanas. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor. Estos estudios, hermana, son bien importantes. Usted se puede morir siendo cristiano y nunca haber estudiado ese estudio. Es bien importante, debemos de aprovechar y recibir la bendición de Dios. Y pues, gloria a Dios, hermanas. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a